Hola, hola, buenas noches o dependiendo la hora que estés viendo este video, te doy la bienvenida y estamos de regreso porque hoy voy a narrar unas historias que nos cuentan sobre las experiencias paranormales de los hospitales. Pero antes te recuerdo que le des like, te suscribas para que sigas disfrutando de las próximas historias que les estaré subiendo. Y bueno, sin más, comencemos. He contado muchas historias y hoy quiero contarles las de mi papá, pues para animarlos a seguir adelante. Mi papá es un hombre de 67 años de edad. En el año 97 más o menos, él enfermó de gripe. Antes que nada, quiero mencionarles que él era taxista, así que pues como andaba muy ajetreado, no se trató esa gripe y se le fue agravando, tanto que se le complicó su infección llegando a una meningitis y comenzó a sufrir de convulsiones. En ese entonces, yo tenía aproximadamente 7 años. Recuerdo que nosotros éramos de muy escasos recursos, pero mi mamá hacía todo lo posible por llevarlo al médico. Pero la situación de mi padre se estaba complicando cada vez más. El doctor le pedía a mi madre que accionáramos lo más rápido posible con los gastos porque mi padre ya estaba muy grave y se necesitaba de una operación para drenar los fluidos de la infección que tenía en el cerebro. Así pasaron los días y a mi padre finalmente lo intervinieron quirúrgicamente. Le hicieron una operación de alto riesgo y ahí mi papá recuerda cómo se desconectó y se separó de su cuerpo. Él ahora nos narra que él vio su propio cuerpo en la plancha. Al voltear, vio toda una escena, a los doctores, a las enfermeras atendiendo su cuerpo terrenal. Fue algo extraño para él. Recuerda una luz tan blanca y única que en realidad no sabía de dónde provenía. Él comenzó a avanzar hacia ella y dice que comenzó a levitar. Mientras más alto estaba, se esfumaba el quirófano y el sonido de los monitores. Conforme iba llegando, a lo lejos se fue formando una figura humanoide y vio que era uno de sus primos, que había fallecido ya hace muchos años atrás. Mi padre, muy extrañado, le preguntó: ¿qué haces tú aquí? Y él le contestó que trabajaba en ese lugar. Dice que lo vio cerca de una gran llama de fuego haciendo unos ademanes con sus manos de una forma muy siniestra. Su primo le dijo a mi padre que fuera a ver si le daban también trabajo, así que mi padre acertó con la cabeza y continuó caminando. Al llegar, vio un libro enorme. Él dice que recuerda no poder ver a quien estaba atrás de aquel libro. Mi padre, al llegar con voz firme, dijo: ¿cuál es mi trabajo? Entonces la persona detrás del libro, a quien no podía verle el rostro, le dijo: no, para ti no hay trabajo, regrésate. Mi papá le contestó: ¿pero cómo voy a regresarme si las escaleras por donde subí ya no están? Así que aquella voz masculina le dijo: ve, camina hacia la derecha, ahí habrá un gran árbol y va a pasar por ti un camión. Este te va a llevar de regreso. Así que mi papá caminó y se paró debajo de aquel árbol. Dice que vio un camión grande que en su parabrisas decía Camino de la Vida y se subió. Ahí fue como sintió como una fuerza sobrenatural y brusca lo jaló hacia su cuerpo terrenal. En ese instante se dio cuenta que se encontraba nuevamente en la sala de cirugía y logró identificar el sonido de los monitores y a los doctores reanimándolo, porque él ya se estaba yendo. Así que despertó y todos los doctores con frases como «lo logramos, sí, lo logramos estabilizar». Y ya en poco menos tiempo lo pasaron para su cuarto. Mi mamá ahí lo cuidaba y una noche mi padre le dijo: «Rosa, la muerte está en la puerta, no dejes que me lleve». Así que mi madre le decía: «No, Isma, ya duérmete, no hay nadie en la puerta». Aunque mi padre le seguía diciendo: «Rosa, viene por mí». Mi madre recuerda tener mucho miedo y escalofrío, pero estaban solos, así que le quedaba tranquilizar a mi padre en su delirio. Mi mamá no encontraba la razón de las visiones de mi padre,
pero un hecho era que al lado de ellos había un viejito ya bastante delicado, que curiosamente esa noche comenzó a decir a gritos: «¡Tengo mucho frío! ¡Ayúdenme! ¡Tengo frío!». Así que ella pidió por favor a las enfermeras que le dieran una cobija, y al día siguiente quien murió fue el viejito. Ahí mi mamá cayó en cuenta que lo que decía mi padre una noche anterior era real. Aun cuando lo dieron de alta, él se seguía convulsionando, al grado de que mis tíos paternos le decían a mi mamá: «Ya déjalo, Rosa, déjalo que se muera en paz». Mi mamá nunca lo dejó, inclusive lo cargaba porque mi papá ya no caminaba, usaba pañal y solo le daban 5 años de vida a lo mucho. Le decían que nunca iba a volver a caminar y que tendría que cargar un gafete que dijera que estaba discapacitado. Tiene una válvula en la cabeza y le quitaron un pedazo de cráneo. Cuando mis hermanas iban a pedir sus medicamentos, les preguntaban: «¿A poco ese señor todavía vive?». Tan incrédulos. Y la verdad es que Dios lo restauró y le dio una nueva vida. Espero que les haya gustado mi historia. Historia número 2. Hace muchos años me encontraba realizando mi servicio social como médico. Y bueno, en ese tiempo, en la generación que yo iba, entró a un programa llamado Coplamar, que este mismo nos trasladaba a unidades médicas rurales que eran pequeñas clínicas. Y bueno, a mí me tocó en una unidad que estaba enclavada en la Sierra de Chiapas. La ventaja era que mi competencia, el curandero, tenía toda la chamba del pueblo, así que la llegada de los pacientes a la clínica era muy mínima. Así me la pasaba. Sinceramente tenía tiempo de sobra, tanto que en las tardes me iba a explorar a un cerro que estaba en el pueblo. Un buen día, en el camino, me apareció un perro que me acompañó por el resto del camino hacia mi destino. Pero cada vez que llegaba, volteaba y él ya no estaba. Lo perdía de vista totalmente, como si algo o alguien le impidiera llegar hasta ese lugar. Al sitio donde yo llegaba había un arroyo, donde con tal confianza me refrescaba y me sentaba a contemplarlo. Pero ese día seguí la vereda, así que seguí caminando de hasta llegar a una poza y más adelante a una caída de agua como una cascada. El agua era cristalina y fría, pero al voltear a ver al cielo vi que la noche estaba cayendo y mejor decidí regresar a la clínica, pues estaba feliz por haber descubierto aquel paraíso. Pero no fue hasta 2 o 3 días después que pude regresar a aquel hermoso lugar. Ese lugar era mágico, pues había algo que me atraía demasiado. Bueno, al final del día en ese mismo lugar escuché un llanto como un lamento. Al acercarme a donde surgía aquel sonido, encontré a una chica de facciones indígenas muy finas. Su cabello era negro y largo, tanto que le pasaba más allá de sus caderas, y unos ojos almendrados tan hermosos y profundos, que me causó un impacto fulminante al mirarla. Le pregunté el motivo de su tristeza. Ella, entre sorprendida y curiosa, me respondió que era por un amor frustrado que fue impedido por su propio padre. Al parecer, y por lo que entendí, el padre era severo y muy celoso con ella, y el reconocimiento y la honra para él era algo muy importante. Y era claro que el ser amado se tenía que ganar a su padre primero, pero este solo se despidió de ella y nunca regresó. Por ello, estaba muy triste. Su semblante lo decía todo. Me despedí no creyendo volver a verla. A los tantos días volví a ir y mientras me bañaba ella apareció. Le invité a acompañarme y claro, ella aceptó. Entonces platicamos mientras estábamos en el agua durante mucho tiempo. Nos agarró la tarde y nos despedimos. Cada quien tomó su camino y así regresé a mi clínica, muy contento de semejante experiencia. Al día siguiente, regresé emocionado y dispuesto a ofrecerle que regresara conmigo, pues yo ya estaba empezando a enamorarme de ella. Quedé de regresar por ella al día siguiente, así que tomé mis cosas y regresé a la clínica con la promesa en pie. Y aunque ya era un poco tarde y había oscurecido, me sentía seguro porque el perro siempre me aparecía y me acompañaba por el resto del camino. En ese momento yo saqué mi linterna y emprendí mi camino.
Me sentía tranquilo y contento. En eso vi a mi compañía inquieto y receloso. Frente a mí se escuchaban varias voces y se veían luces moviéndose. Así que me oculté, pero me alcanzaron. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que era un grupo de personas. Reconocí al comisariado inmediatamente y otras personas del pueblo, que por la hora habían salido a buscarme, pues ya había desaparecido más de 24 horas. Me llevaron hasta la clínica. Esa misma noche soñé con la mujer de mis sueños, esa mujer indígena con rasgos preciosos, el cual se acercaba, me sonreía y me daba un beso en la frente. Me decía que me había extrañado y se iba. Al siguiente día, al despertar, llegó el comisariado, el curandero y otros ancianos. Me pidieron relatar el motivo de mi retraso y se los conté. Solo miraban entre sí y se murmuraban. El curandero y más viejo de todos me comentó que no había tal arroyo, ni poza, ni mucho menos caída de agua, según mi relato. Esto significa, me lo dijo con voz áspera y ronca, esa mujer, ese ser, es el diablo. Así que salimos en grupo y extrañadamente el perrito no apareció. Caminé buscando la poza y ésta no estaba, mucho menos el arroyo ni la cascada. Era el mismo lugar y el mismo terreno, pero todo estaba seco. Hasta hoy en día no logro entender qué pasó. ¿Será que cuando llegaba a aquel lugar cruzaba a otra dimensión? No me dio miedo, solo tristeza de no volver a ver a Flor del Amanecer. Solo eso supe de ella y pedí mi cambio poco después por otras causas no menos extrañas. Muchas gracias por escuchar mi relato. Buenas noches. Si les está gustando mi contenido, suscríbanse y dejen su like. Activen la campanita para ver las próximas historias que les estaré subiendo.